En la historia del cine mexicano, hay apellidos que no solo identifican a una familia, sino que resumen una época, un género y una forma de entender la fama. El apellido Almada pertenece a esa categoría. Durante décadas, mencionar a Fernando Almada y Mario Almada era evocar de inmediato imágenes de pistolas humeantes, miradas duras, silencios elocuentes y una masculinidad cinematográfica que marcó profundamente al público popular. Sin embargo, detrás de ese mito construido a fuerza de películas, entrevistas y leyendas urbanas, existía una historia mucho más compleja, íntima y en muchos aspectos, dolorosa. Adentra en los orígenes, la infancia, el contexto social y cultural que forjó a los hermanos Almada y el nacimiento de una imagen pública que, con el paso del tiempo, terminaría por ocultar tensiones profundas. Porque antes de convertirse en íconos del cine de acción mexicano, Fernando y Mario fueron simplemente dos hermanos creciendo en un país que buscaba héroes a los cuales aferrarse. Fernando y Mario Almada nacieron en un México que atravesaba profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. La posguerra había dejado un país con hambre de estabilidad, pero también con un fuerte deseo de identidad. El cine, como espejo de la sociedad, se convirtió en una de las principales herramientas para construir mitos nacionales. La familia Almada no provenía del lujo ni del mundo artístico consagrado. Su infancia estuvo marcada por valores tradicionales, el respeto a la figura paterna, el peso del honor familiar y una idea muy clara de lo que significaba ser hombre en aquella época. Desde pequeños, ambos hermanos entendieron que el reconocimiento no llegaba solo por talento, sino por resistencia, carácter y disciplina. Fernando, el mayor, mostró desde temprano una personalidad más reflexiva, observadora y contenida. Mario, en cambio, proyectaba una energía más directa, impulsiva y dominante. Estas diferencias, apenas perceptibles en la niñez, serían decisivas años más tarde, cuando ambos se enfrentaran a la industria cinematográfica y a sus propias ambiciones. Durante su juventud, el cine mexicano vivía una transición. La llamada época de oro comenzaba a desvanecerse, dejando un vacío que exigía nuevos rostros y nuevas narrativas. Ya no bastaban los charros idealizados ni los melodramas clásicos. El público pedía historias más crudas, cercanas a la violencia cotidiana que se respiraba en calles y fronteras. Para los hermanos Almada, el cine apareció como una promesa doble, una vía de escape económica y una posibilidad de construir identidad. Ingresar al mundo cinematográfico no fue inmediato ni sencillo. Requirió sacrificios, castings rechazados y una constante lucha por ser tomados en serio. Fernando se inclinaba por entender el oficio desde dentro, estudiar guiones, observar a directores y aprender los códigos de la actuación. Mario, por su parte, conectaba rápidamente con la cámara gracias a su presencia física, su mirada intensa y una naturalidad que el público percibía como autenticidad pura. El nacimiento de la hermandad perfecta ante las cámaras. Cuando finalmente comenzaron a aparecer juntos en producciones cinematográficas, algo ocurrió. El público quedó fascinado. Dos hermanos reales interpretando a hombres duros, justicieros o marginados, generó una sensación de veracidad pocas veces lograda. La industria no tardó en explotar esa fórmula. Los carteles promocionales hablaban de ellos como un bloque inseparable. Las entrevistas reforzaban la idea de una fraternidad inquebrantable. Los hermanos Almada dejaron de ser dos personas para convertirse en una marca. Sin embargo, esta imagen pública ocultaba matices importantes. La supuesta igualdad entre ambos no siempre se reflejaba en los créditos, en los salarios, ni en el reconocimiento mediático. Poco a poco, Mario comenzó a destacar más en taquilla, mientras Fernando asumía un rol más discreto, aunque esencial, dentro de la narrativa. El auge del cine de acción y del llamado cine de ficheras y cine de bajo presupuesto coincidió con un aumento de la violencia real en el país. Narcotráfico, corrupción y desconfianza institucional eran temas cotidianos. En ese contexto,
Los personajes interpretados por los Almada funcionaban como una catarsis colectiva. Ellos no eran héroes perfectos, eran hombres heridos, vengativos, solitarios. Justamente por eso conectaban con el público. Mario solía encarnar al justiciero implacable, Fernando, al aliado leal, al hermano que observa, duda y, cuando actúa, lo hace con una carga moral más pesada. Esta división de roles, reforzada película tras película, terminó filtrándose en la percepción pública de ambos. Sin que nadie lo dijera abiertamente, se empezó a construir una jerarquía simbólica. La fama temprana trajo dinero, reconocimiento y poder mediático, pero también silencios forzados. En una industria poco dada a la introspección emocional, no había espacio para hablar de inseguridades, celos o frustraciones. Fernando aceptó durante años un segundo plano que, hacia afuera, parecía voluntario. Mario asumió el liderazgo con naturalidad. Así se consolidó una dinámica que, aunque funcional en lo profesional, sembró semillas de tensión en lo personal. Aún así, frente a cámaras, ambos sostenían el mismo discurso: unión, respeto, admiración mutua. El mito debía mantenerse intacto. No es solo un retrato de los inicios de dos actores, sino el punto de partida de una historia humana compleja. Porque antes de las confesiones, de los silencios finales y de la verdad revelada por Fernando antes de morir, existió una construcción paciente del mito. Un mito que dio identidad a millones de espectadores, pero que también encerró a dos hermanos en papeles que, con el tiempo, comenzaron a pesar más que la propia fama. Cuando el público veía a los hermanos Almada compartiendo pantalla, la sensación era siempre la misma: unidad, fuerza, complicidad absoluta. Sin embargo, detrás de esa imagen sólida y aparentemente inquebrantable, se escondía una realidad mucho más compleja. Fama y una rivalidad que nunca se expresó en voz alta, pero que marcó profundamente la vida de ambos. Hablar de los Almada no es solo hablar de cine, es hablar de competencia, de silencios prolongados y de la lucha interna entre el deber fraternal y la necesidad individual de reconocimiento. Aunque crecieron bajo el mismo techo y compartieron valores similares, Fernando y Mario nunca fueron iguales. Las diferencias que en la infancia parecían simples rasgos de carácter se convirtieron, con el tiempo, en verdaderas líneas de separación. Mario Almada era carismático, dominante y profundamente instintivo. Su presencia física imponía respeto incluso fuera del set. Tenía una capacidad casi natural para atraer la atención del público y de los productores. No necesitaba hablar demasiado. Su mirada y su postura bastaban para construir un personaje. Fernando Almada, en cambio, era introspectivo, analítico y emocionalmente más reservado. Su forma de actuar se apoyaba en los matices, en los silencios cargados de significado y en una comprensión más profunda del conflicto interno de sus personajes. No buscaba imponerse, buscaba comprender. Estas diferencias no eran un problema en sí mismas. El conflicto surgió cuando la industria comenzó a privilegiar un tipo de masculinidad por encima de la otra. A medida que el cine de acción mexicano ganaba terreno, los productores empezaron a apostar casi exclusivamente por figuras que encarnaran dureza, violencia directa y autoridad incuestionable. En ese contexto, Mario se convirtió rápidamente en el rostro ideal del género. Película tras película, su nombre empezó a aparecer en letras más grandes. Los guiones se escribían pensando en él como protagonista absoluto. Fernando, aunque presente, comenzó a ocupar roles secundarios o de apoyo, incluso cuando su experiencia y talento eran comparables. Este desequilibrio nunca fue discutido abiertamente entre ellos. Fernando entendía las reglas del juego y aceptaba, al menos en apariencia, la lógica del mercado. Mario, por su parte, asumía el liderazgo como algo natural, casi inevitable. Pero aceptar no significa no sentir. Y ahí comenzó a gestarse una herida silenciosa. Para Fernando, el éxito compartido tenía un sabor ambiguo. Por un lado,
disfrutaba del reconocimiento colectivo y del cariño del público. Por otro, percibía claramente cómo su identidad artística quedaba diluida bajo la figura imponente de su hermano. En entrevistas, Fernando solía minimizar estas diferencias, restándoles importancia. Sin embargo, quienes trabajaron cerca de él recuerdan a un hombre que cargaba una constante sensación de invisibilidad, no por falta de talento, sino por una estructura que ya había decidido quién debía brillar más. Mario, en contraste, parecía moverse con soltura dentro de ese esquema. La fama no lo incomodaba, al contrario, la utilizaba como una extensión de su personalidad. Para muchos, representaba el arquetipo del hombre fuerte mexicano. Implacable, solitario, dominante. Esa imagen pública, sin embargo, también tenía un costo. Mario se convirtió en prisionero de su propio personaje. Mientras Mario medía el éxito en términos de taquilla, popularidad y presencia mediática, Fernando lo concebía de una forma más íntima. Para él, una buena interpretación no siempre era la más celebrada, sino la más honesta. Esta diferencia filosófica generó tensiones sutiles. En el set, Mario imponía ritmo y decisiones rápidas. Fernando pedía tiempo, reflexión, profundidad. No discutían. Simplemente operaban en frecuencias distintas. Con el paso de los años, Fernando comenzó a aceptar papeles fuera del círculo inmediato de su hermano, buscando espacios donde pudiera desarrollarse sin comparaciones constantes. Mario, en cambio, consolidó su dominio dentro del cine de acción, repitiendo fórmulas que el público seguía celebrando. Así, sin una ruptura explícita, sus caminos empezaron a divergir. A diferencia de otras historias de hermanos famosos, entre Fernando y Mario no hubo escándalos públicos, declaraciones explosivas, ni enfrentamientos mediáticos. Su rivalidad fue silenciosa, casi invisible para el espectador común. Pero el silencio no elimina el conflicto, solo lo transforma. Cada nuevo éxito de Mario era, para Fernando, un recordatorio de su posición secundaria. Cada decisión de Fernando de alejarse un poco más del foco era interpretada por algunos como resignación, cuando en realidad era una forma de supervivencia emocional. Ambos sabían que la imagen de unidad era parte esencial de su legado. Romperla habría significado traicionar no solo al público, sino a décadas de historia compartida. Los fanáticos, sin saberlo, también jugaron un papel clave en esta dinámica. Las comparaciones constantes, los comentarios que exaltaban a uno por encima del otro, y la narrativa simplificada de el hermano fuerte y el hermano acompañante, reforzaron una jerarquía que no siempre reflejaba la realidad. Fernando leía esas opiniones, Mario las escuchaba. Ambos las procesaban de maneras distintas. Mientras uno aprendió a callar, el otro aprendió a avanzar. Con el paso del tiempo, la relación fraternal comenzó a transformarse. No hubo una ruptura abrupta, sino un lento distanciamiento emocional. Menos proyectos juntos, menos apariciones públicas compartidas, menos complicidad visible. Aún así, cuando se les preguntaba por su relación, ambos respondían con respeto y afecto. La verdad, una vez más, quedaba fuera del micrófono. A medida que el tiempo avanzaba y las luces del set comenzaban a apagarse con menos frecuencia, la historia de los hermanos Almada dejó de escribirse únicamente frente a las cámaras. Lejos de los reflectores, se desarrollaba otra narrativa, mucho más íntima y compleja, marcada por silencios prolongados, emociones contenidas y heridas que nunca llegaron a cicatrizar del todo. Porque si algo definió el vínculo entre Fernando y Mario Almada, fue precisamente aquello que nunca se dijo. Desde sus primeros años en la industria, los Almada entendieron que la familia era un valor sagrado. Al menos así debía parecer hacia el exterior. En una cultura profundamente marcada por el respeto al apellido y al honor familiar, exponer conflictos internos era visto como una traición. Fernando Almada asumió ese mandato con especial rigor. Para él, preservar la imagen de unidad no era solo una estrategia profesional, sino una obligación moral.
Hablar de conflictos con su hermano habría significado romper un pacto implícito que había sostenido durante décadas. Mario Almada, por su parte, parecía menos afectado por estas tensiones invisibles. Su carácter fuerte y su posición dominante dentro de la industria le permitían avanzar sin detenerse demasiado a mirar atrás. No era insensible, pero sí menos propenso a la introspección. Esta diferencia en la forma de procesar los conflictos fue ampliando una brecha que ninguno de los dos supo, o quiso, cerrar. Con el paso de los años, Fernando desarrolló una relación ambigua con el silencio. Por un lado, era su escudo. Callar le permitía seguir adelante sin exponerse emocionalmente. Por otro, ese mismo silencio se transformó en una carga pesada, difícil de sostener. Personas cercanas a su entorno recuerdan a un hombre reflexivo, a veces melancólico, que cargaba con preguntas sin respuesta. No se trataba solo de una rivalidad profesional, sino de una sensación más profunda, la de no haber sido completamente visto ni comprendido. Mario, mientras tanto, continuaba siendo celebrado como el rostro indiscutible del cine de acción mexicano. Ese reconocimiento constante reforzaba una dinámica desigual, que aunque nunca fue verbalizada, se sentía en cada reencuentro familiar. Durante los años en que aún trabajaron juntos, los rodajes se convirtieron en espacios de convivencia obligada, donde las tensiones debían permanecer ocultas. Frente al equipo y a la prensa, todo era cordialidad y profesionalismo. Pero fuera del set, la comunicación se volvía cada vez más superficial. Las conversaciones profundas escaseaban. Los temas incómodos quedaban siempre para otro momento, que nunca llegaba. Fernando empezaba a experimentar una sensación de aislamiento emocional, incluso estando acompañado. Mario, enfocado en mantener su estatus y su ritmo de trabajo, parecía no notar o no querer notar ese distanciamiento. Así, la relación fraternal se fue transformando en una coexistencia respetuosa, pero distante. Uno de los factores más dañinos para Fernando fue la comparación permanente, tanto por parte del público como de la industria. Cada entrevista, cada retrospectiva, cada homenaje, reforzaba una narrativa que lo colocaba inevitablemente en segundo plano. Aunque nunca lo expresó abiertamente, esa constante comparación erosionó su autoestima artística. No porque dudara de su talento, sino porque sentía que su aporte había sido reducido a un complemento del éxito ajeno. Mario, en cambio, cargaba con otro tipo de presión, la de sostener una imagen de dureza inquebrantable. Mostrar vulnerabilidad no era una opción. Admitir conflictos familiares habría significado debilitar el personaje que el público esperaba de él. Ambos, a su manera, quedaron atrapados en roles que ya no podían abandonar. Con los años, los encuentros se volvieron menos frecuentes. Las apariciones públicas conjuntas casi desaparecieron. No hubo una ruptura formal, ni una pelea final que marcara un antes y un después. Solo una distancia que se fue normalizando hasta convertirse en rutina. Fernando comenzó a reflexionar con mayor profundidad sobre su vida, su carrera y sus relaciones. El paso del tiempo, la enfermedad y la cercanía de la muerte lo obligaron a mirar hacia atrás, con una honestidad que nunca antes se había permitido. Mario, fiel a su carácter, continuó manteniendo la discreción. Para él, remover el pasado no parecía necesario. La historia de los hermanos Almada no es solo la de dos actores exitosos, sino la de dos hombres que, atrapados por la fama y las expectativas, dejaron asuntos importantes sin resolver. Fernando cargó durante años con palabras no dichas, con emociones aplazadas y con una verdad que consideraba demasiado peligrosa para ser revelada. Pero el tiempo tiene una forma implacable de reducir los miedos. Y cuando el final comenzó a acercarse, ese silencio, que durante décadas había sido su refugio, se transformó en una urgencia. Durante décadas, Fernando Almada fue el guardián silencioso de una historia que nadie conocía por completo. Había aprendido a convivir con el peso de las omisiones, con las palabras no dichas
y con una verdad que, según él mismo confesó en privado, no era el momento de contar. Sin embargo, el tiempo, implacable y definitivo, terminó por colocar a Fernando frente a una decisión inevitable: callar hasta el final o liberar aquello que había guardado durante toda una vida. En los últimos años de su vida, Fernando comenzó a alejarse progresivamente de la vida pública. Su salud se debilitaba y el ritmo del cine ya no era el mismo. Ese retiro forzado lo llevó a un proceso de introspección profunda, común en quienes sienten que el final se aproxima. Lejos de los reflectores, Fernando empezó a revisar su historia personal con una mirada distinta. Ya no como actor ni como figura pública, sino como hermano. Según personas cercanas a su entorno, fue en ese periodo cuando comenzó a expresar, por primera vez, emociones que durante años había reprimido. No hablaba con rencor, sino con una serenidad triste. No buscaba ajustar cuentas, sino dejar constancia de su verdad antes de que el silencio se la llevara definitivamente. La confesión no se produjo en una gran entrevista televisiva ni en una conferencia pública. Ocurrió de manera discreta, en conversaciones privadas y en declaraciones medidas, conscientes de su impacto. Fernando entendía perfectamente que cualquier palabra suya sería interpretada como un ataque o una traición al mito de los hermanos Almada. Pero también sabía que seguir callando significaba negar su propia experiencia. Según trascendió, la frase que marcó ese momento fue clara y contundente: no quiero irme de este mundo con una verdad que me acompañó toda la vida como una sombra. La confesión de Fernando no apuntaba a un hecho concreto ni a un escándalo oculto. Lo verdaderamente impactante fue el reconocimiento de una dinámica emocional desigual que había marcado toda su relación con Mario Almada. Fernando admitió que durante años se sintió emocionalmente relegado, no solo por la industria, sino también dentro del vínculo fraternal. Reconoció que Mario, consciente o inconscientemente, había asumido un rol dominante que dejó poco espacio para el reconocimiento mutuo. No fue mala intención, habría dicho Fernando, pero tampoco fue inocente. Esta frase resume el corazón de su confesión. Mario no fue un villano, pero tampoco un hermano completamente atento a las heridas silenciosas del otro. Uno de los puntos más sensibles de la confesión fue el reconocimiento de una admiración profunda que Fernando siempre sintió por Mario. Admiración que, según él, no siempre fue correspondida de la misma manera. Fernando habló de cómo, en momentos clave de su carrera, habría necesitado un gesto, una palabra o un reconocimiento que nunca llegó. No acusó, describió. Y en esa descripción había una tristeza difícil de ignorar. Para el público, la revelación fue desconcertante. Durante años se había asumido que ambos compartían el éxito en igualdad de condiciones. La confesión de Fernando rompió esa percepción y obligó a reinterpretar toda su historia conjunta. Tras conocerse estas declaraciones, el entorno cercano reaccionó con cautela. Algunos comprendieron la necesidad de Fernando de hablar. Otros consideraron que remover el pasado no aportaba nada nuevo. Mario, fiel a su carácter y a la línea de discreción que siempre mantuvo, no respondió públicamente de forma directa. Su silencio fue interpretado de múltiples maneras: respeto, incomodidad, negación o simplemente coherencia con su forma de ser. Lo cierto es que nunca hubo una réplica frontal, y ese silencio final terminó por reforzar el peso de la confesión de Fernando. Lejos de destruir el legado de los hermanos Almada, la confesión de Fernando lo humanizó. Mostró que incluso detrás de las leyendas más sólidas existen fragilidades, desequilibrios emocionales y asuntos no resueltos. Fernando no buscó desacreditar a Mario ni reescribir la historia. Buscó, simplemente, dejar constancia de su experiencia antes de desaparecer. Y en ese acto final de honestidad, logró algo que nunca había conseguido en vida: ser escuchado no como el hermano de, sino como una voz propia. Con la confesión final de Fernando Almada, el mito quedó definitivamente expuesto a una nueva lectura,
No se derrumbó, pero sí cambió de forma. Como ocurre con todas las grandes figuras del espectáculo, el paso del tiempo obliga a separar la leyenda del ser humano. Y en el caso de los hermanos Almada, ese ejercicio resulta tan necesario como incómodo. Hablar de los hermanos Almada es hablar de una etapa completa del cine mexicano. Sus películas acompañaron a generaciones enteras, especialmente a un público popular que encontró en sus historias una forma de justicia simbólica frente a una realidad muchas veces hostil. Mario Almada encarnó durante décadas al justiciero implacable, al hombre que no negociaba con el mal. Su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como sinónimo de fuerza, autoridad y resistencia. Para muchos espectadores, Mario fue más que un actor. Fue un referente moral dentro de la ficción. Fernando Almada, en cambio, representó un tipo de masculinidad menos estridente, más contenida y reflexiva. Su legado es más silencioso, pero no menos valioso. En sus personajes había duda, conflicto interno y humanidad, elementos que con el tiempo adquieren un peso mayor que la pura acción. Juntos, construyeron un imaginario que hoy forma parte del patrimonio cultural no oficial de México. La confesión de Fernando obliga a mirar hacia atrás con otros ojos. Muchas escenas compartidas, muchas entrevistas antiguas y muchas decisiones profesionales adquieren ahora nuevos significados. Lo que antes se interpretaba como armonía perfecta puede leerse hoy como equilibrio forzado. Lo que parecía camaradería absoluta puede entenderse como una convivencia marcada por silencios necesarios. Esto no invalida su trabajo ni reduce su impacto. Al contrario, lo enriquece. Porque comprender las tensiones humanas detrás del éxito permite valorar aún más lo que lograron juntos. Uno de los elementos más poderosos de esta historia es el silencio. Fernando lo rompió al final de su vida. Mario lo mantuvo hasta el último momento. Ambos eligieron caminos distintos frente a la misma carga emocional. Ese contraste no debe entenderse como una lucha entre verdad y mentira, sino como dos formas legítimas, aunque opuestas, de enfrentar la vida. Hay quienes necesitan hablar para cerrar ciclos, y quienes prefieren callar para preservar el orden interno. El silencio de Mario, lejos de desmentir a Fernando, completa el retrato de una relación compleja, marcada por el respeto, pero también por la incapacidad de verbalizar lo esencial. La historia de los hermanos Almada es también una advertencia sobre el precio de la fama. El éxito temprano, la presión del público y la necesidad de sostener una imagen pueden convertirse en obstáculos para la comunicación auténtica. Fernando entendió demasiado tarde que proteger el mito implicaba, al mismo tiempo, sacrificar su propia voz. Su confesión final no fue un acto de venganza, sino de liberación. En ese gesto, muchos lectores y espectadores se reconocen. Porque, aunque no vivan bajo los reflectores, saben lo que significa callar durante años para no romper equilibrios frágiles. Recordar a los hermanos Almada hoy exige una mirada más compleja y honesta, no como héroes perfectos ni como figuras trágicas, sino como seres humanos atravesados por contradicciones. Mario seguirá siendo el rostro del cine de acción mexicano. Fernando, la voz que, al final, se atrevió a contar lo que sentía. Ninguno anula al otro. Juntos, componen una historia más profunda de lo que el mito permitió ver durante décadas. La verdad que Fernando Almada reveló antes de morir no buscaba destruir, sino completar. Completar una historia que durante años fue contada solo desde el éxito, pero no desde el costo emocional. Tal vez esa sea la mayor lección de esta historia, que incluso las leyendas más sólidas están hechas de silencios, renuncias y verdades aplazadas, y que, a veces, decir la verdad al final no cambia el pasado, pero sí dignifica la memoria. Hoy, al mirar atrás, los hermanos Almada ya no son solo íconos del cine mexicano. Son también un espejo incómodo y necesario de lo que ocurre cuando la fama habla más fuerte que las emociones. Y quizá, en esa humanidad finalmente expuesta, reside su legado más duradero.